Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con esta serie titulada Espiritualidad Cuántica. Y hoy aprenderemos que la oración es el lenguaje cuántico espiritual. Hemos aprendido que con el descubrimiento de la física cuántica, el mundo está experimentando una revolución tecnológica. Y uno de esos grandes avances es la computación cuántica, que va a cambiar casi todo lo que conocemos. Esta nueva generación de superordenadores aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica, que es la parte de la física que estudia las partículas atómicas y subatómicas, para superar las limitaciones de la informática clásica. La generación actual de los procesadores para computadoras cuentan con lenguajes de alto nivel como Java, SQL o Python, etc., pero ya han llegado a su límite. La computación cuántica está implementando un nuevo lenguaje de programación mediante el desarrollo e implementación de algoritmos muy específicos para resolver cálculos y operaciones prácticamente imposibles de realizar por la informática clásica. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿por qué está hablando de esto? Miren, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento, ¿no? Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Debemos entender lo siguiente: en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos proféticos, en estos tiempos en que estamos viendo ya el cumplimiento de todo lo que anunciaron los profetas antiguos, donde ya se están cumpliendo todas las señales dadas por nuestro Señor Jesucristo, Dios nos está llevando a un mayor nivel de conocimiento. Debemos entender que hace 2000 años Jesús enseñaba por medio de parábolas, que son relatos, historias cortas que utilizan comparaciones y analogías para transmitir enseñanzas morales y verdades espirituales. En ese tiempo nadie hubiese entendido si Jesús hubiese hablado sobre la realidad cuántica, ¿no? Recordemos lo siguiente: en el libro de Eclesiastés 1, versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada, dice, nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Esto significa que Dios ya lo hizo todo y lo único que hace el hombre es descubrirlo. Ahora, hágase esta pregunta: si el hombre natural ha descubierto la física cuántica y están, hermanos, requiriendo un lenguaje cuántico para ensanchar su conocimiento, ¿también no será que la iglesia de Cristo también necesitará entrar a niveles mayores, profundos de espiritualidad? Por lo tanto, reciba esta revelación cuántica. En el libro de Santiago, capítulo 5, 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y quiero que preste mucha atención a lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo? La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, lo que sucede es que esta frase en el idioma español queda corta para su real dimensión. Muchos lo toman como la oración de una buena persona recibe respuesta a su petición. Pero analicemos desde el idioma griego el real significado de esta frase. Entonces, hermanos, reciba esta palabra profética de Dios, esta enseñanza cuántica, para que entremos a las profundidades de los secretos escondidos de Dios. Primero dice la oración. En griego es preusugé, que significa acercarnos a Dios para orar, para rogar, para suplicar, para implorar, para conversar con Él. Es derramar nuestro corazón para pedirle lo que anhelamos y deseamos también. Es preguntar, inquirir, indagar, averiguar algo que no sabemos, que no comprendemos, como está escrito en el libro de Isaías 45, 11, que dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme por las cosas que han de venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Entonces, comprendemos que la oración es el lenguaje cuántico para la comunicación entre nosotros y Dios. Y su principal propósito es mantener la conexión con los cielos.
sabiendo que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y humano. Ahora, todo esto es posible, esta comunicación cuántica, esta comunicación desde la tierra hacia los cielos, solamente es posible por lo que Jesús hizo por nosotros. Como está escrito en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia no está en la tierra, está en los cielos. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más adelante, el mismo autor de los Hebreos, en capítulo 10, de 19 a 22, según la Biblia parafraseada, dice: por esto, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo en que Dios está. Por el fresco, nuevo y vivo camino que Cristo nos abrió a través del velo, o sea, a través de su cuerpo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, miren lo que dice: lleguemos hasta la misma presencia de Dios con corazones sinceros, confiados plenamente en que ha de recibirnos, porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo y lavados con agua pura. El agua pura es la palabra del Señor. Entonces, esto significa la oración, ¿no? Esa entrada hacia la presencia de Dios. Pero Santiago dice la oración eficaz. Añade a la oración esta palabra eficaz. Y la palabra eficaz en griego es energeo, que significa energía activa, que obra con eficacia y eficiencia, que es operativa y funcional. Entonces, la oración eficaz es una energía cuántica que permite conectarnos con nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Y así como en lo natural, la energía cuántica se usa en muchas aplicaciones diferentes, como por ejemplo, hoy en día se está usando la computación cuántica para procesar información de manera más rápida y precisa. Igualmente en lo espiritual, cuando clamamos a Dios con todo nuestro ser, desde lo profundo de nuestro corazón, encontramos la manera, el medio de entrar a la misma presencia de Dios y con la confianza de que Él atenderá nuestro pedido. Miren cómo David, el dulce cantor de Israel, oraba. En el Salmo 86, del 6 al 7, dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a mis ruegos, a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. David no oraba al aire. David sabía que se estaba comunicando con Dios. David aprendió a usar el lenguaje cuántico. Siguiendo con la frase de Santiago, ahora dice la oración eficaz del justo, no de cualquiera, la oración eficaz del justo. En griego esta palabra justo es dikaios, que significa obrar bajo la justicia de Dios. Y esta justicia es la que nos permite que Dios escuche y conteste nuestras oraciones, tal como está escrito en 1 de Juan, capítulo 3, del 21 al 22, que dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende. ¿Por qué nos reprendería nuestro corazón? Porque no andamos en santidad. Dice, confianza tenemos en Dios. Y escuche, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Entonces, en la práctica, ¿cómo poder ser justos ante los ojos de Dios? Escuche bien. Cuando una persona responde al llamado de Dios y se arrepiente de todos sus pecados, renunciando a su vieja vida, y al creer en su corazón y confesar a Jesús con su boca como Señor y Salvador, entonces en ese momento nace de nuevo y se convierte en una persona justa, por cuanto sus pecados fueron borrados por la sangre de Cristo. Aleluya. Tal como todos hemos aprendido en el libro de Romanos, capítulo 10, del 8 al 13, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no?, y creyeres en tu corazón que Dios le llamó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque ya no hay diferencia entre judío y griego, es decir, entre el pueblo de Israel y los demás gentiles. Y pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces, si una persona no vive bajo la justicia de Dios, no es justo. Entonces no podrá comunicarse con el Señor, por cuanto la condición para poder conectarnos en este lenguaje cuántico, hermanos, es nacer de nuevo. Por eso, en el Evangelio de Juan, en esa conversación tan importante que tuvo el sacerdote y maestro Israel Nicodemo con Jesucristo, él aprendió cómo entrar a la presencia del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo le enseñó, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 7. ¿Qué dice? Había un hombre, dice, entre los fariseos eran los sacerdotes de esa época, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquier hombre, era respetado en la comunidad judía. Y este vino de noche, no quería que lo vieran de día, vino de noche y le dijo: Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no vas a poder entrar. Y si no puedes entrar en esa comunicación cuántica, en esa comunicación espiritual, no vas a entrar al reino de los cielos. Menos vas a conocer al Señor. Entonces, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que salir del ámbito terrenal para entrar en el ámbito espiritual, y ahí conocerás, hermano, cómo entrar a la misma presencia de Dios viviente. No te maravilles de que te dije: es necesario o os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, esto es vital para empezar la vida cristiana. Es necesario nacer de nuevo para entrar en la espiritualidad cuántica, y entonces, solamente entonces, podrás escuchar la voz de Dios. Es como tener, hermanos, un ejemplo práctico y natural. Si usted tiene una computadora, tiene una laptop, tiene un móvil y no tiene internet, por más que usted apriete todos los botones, no va a poder conectarse con toda la información que hay en el ámbito global del internet, en todas las redes que se comunican unas con otras. De la misma manera, si nosotros no nos conectamos con Dios mediante el lenguaje cuántico, naciendo de nuevo, es imposible que usted se comunique con Dios. Por eso la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Ahora, la oración de Santiago, la frase de Santiago no termina ahí, dice: la oración eficaz del justo, él dice, y termina con esto: puede mucho. Puede mucho. Así lo leemos en español. Ahora, en griego, la palabra puedo es ixus, que significa fuerza, poder, potencia. Esto quiere decir que la oración eficaz del justo tiene tal fuerza, tiene tal poder para recibir las respuestas a nuestras oraciones. Por eso vemos en los evangelios que los discípulos de Jesús no le pidieron a él cómo sanar a los enfermos, ni cómo echar fuera demonios, ni cómo hacer milagros, cómo sanar leprosos. No, hermanos, ellos lo que le pidieron a Jesús es: enséñanos a orar. ¿Por qué? Lo dice el libro de Hechos, capítulo 10, 37 al 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y escuche, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Había una comunicación fluida entre Jesús y el Padre Celestial. Entonces los discípulos se dieron cuenta, al estar cerca de Jesús, que las señales, los milagros que hacía Jesús eran después que él oraba a su Padre Celestial. Como está escrito en el Evangelio de Lucas 5, del 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más,
y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y él oraba. La oración era fundamental en la vida de Jesús. Él oró intensamente en los momentos más críticos de su vida, como fueron en las tentaciones e inclusive antes de morir. Por ello los discípulos estaban impresionados cómo Jesús usaba el lenguaje cuántico para comunicarse con su Padre Celestial. Es decir, usaba la oración, ¿no? Y que su Padre le concedía todas sus peticiones y lo llenaba de su poder. Miren, ¿qué le dijo Jesús cuando le preguntaron sobre enséñanos a orar? En Lucas 11, del 1 al 10, según la versión viviente, recordemos este pasaje de la Biblia. Una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan, se refiere a Juan el Bautista, les enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y tú le dices: acabo de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Suponga que ese amigo le grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada, ya cerré todo, mi familia y yo ya estamos acostados, no puedo ayudarte. Pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se va a levantar y le dará todo lo que necesita debido a su audaz insistencia, por persistente, ¿no? Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que están pidiendo. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se le abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo aquel que llama se le abrirá la puerta. Jesús estuvo hablando hermanos, de la oración cuántica, de ese lenguaje cuántico para poder entrar a la misma presencia de Dios y recibir respuestas a nuestras oraciones. Ahora, hay una cosa muy importante. El apóstol Pablo enseñó que no solamente debemos orar con el entendimiento, sino también en el espíritu, como está escrito en 1 Corintios 14, del 14 al 15, según la versión viviente. Pues si oro en lenguas, ¿qué es eso, pastor? Es un lenguaje espiritual. Mi espíritu ora. Ahí entramos a una realidad completamente espiritual. Pero yo no entiendo lo que digo. ¿Y qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que yo no entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que no entiendo. ¿Qué significa esto? Así como en lo natural se usa un lenguaje encriptado para reservar información confidencial solo a personas autorizadas. También en el ámbito espiritual, la oración en otras lenguas desconocidas son el lenguaje cuántico encriptado de Dios. Es un lenguaje encriptado de Dios, como está escrito en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no está hablando con los hombres, sino a Dios. Está hablando directamente con Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un lenguaje personalizado que nadie entiende porque son cosas secretas que Dios le dice a cada persona que se comunica en lenguas. Y ahora, habiendo recibido tremendo conocimiento espiritual, usemos el lenguaje cuántico, que es la oración eficaz, y estaremos seguros, totalmente confiados, que Dios escucha cuando usamos este lenguaje cuántico, esta oración directa a la presencia de Dios. Miren lo que dijo Juan, el discípulo amado, en 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y su voluntad está en la palabra de Dios, Él nos va a oír, Él nos oye.
Si pedimos tal como Dios, si Dios quiere que estemos sanos, sí. Amados, yo sé que, hermanos, que sean prosperados en todas las cosas y tengan salud, así como prospera su alma. Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos bendecidos. Y escuche bien esta parte. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo ya estoy seguro que Él me ha escuchado, yo ya doy por sentado que voy a recibir lo que le he pedido. Qué importante es lo que Dios nos está diciendo. A veces noto que muchas personas oran de manera religiosa, sin pensar ni siquiera entender lo que están diciendo. Por ejemplo, si mi esposa me dice, anda al supermercado y cómprame algo, pero ¿qué cosa quieres que te compre? Y si comprar algo, de repente no es lo que ella quería. Tengo que ser específico. Por eso que las oraciones que vemos en la Biblia fueron específicas. Dios mío, dame un hijo. Oh, si me bendijeres. Y comienza a pedirle lo que necesita. Elías oró, Dios envía fuego del cielo y fuego cayó del cielo. Hermanos, si te vas a acercar a Dios, pídele específicamente lo que tú quieres para que Dios te responda. Pero debe entender, Dios es soberano. Puede haber sí o no. O puede ser que Dios te diga, todavía no es el tiempo. Hermanos, porque dice la Biblia, por todo llega en su tiempo y en su hora. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Pero lo que sí debes hacer, como hizo este hombre que molestó a su amigo, es persistir y insistir hasta que venga la respuesta. Y acuérdate que Dios, si tienes esa fe cuántica, vas a recibir la petición que anhelas y deseas. Yo te invito a hacer una oración en este momento, porque también la Biblia dice la oración eficaz del justo. Y para ser justo tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener la certeza de que nuestra vida ha cambiado por completo. Tenemos que tener la certeza de que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros, que ahora tenemos una vida nueva. Y esto es posible no en lo natural, sino en el ámbito espiritual. Como dijo Jesús, lo que es de la carne, lo que es terrenal, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Te invito a hacer una oración. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Amado Padre que estás en los cielos, bendita sea tu palabra, oh Dios. Yo vengo a ti en este momento y he escuchado. Yo te busco, Señor. Yo anhelo ver tu rostro. Anhelo comunicarme contigo. Por eso te pido perdón por todos mis pecados, mis iniquidades, aún por los pecados ocultos que no comprendo. Señor, yo creo que Jesús vino a este mundo y que predicó el Evangelio, que predicó las verdades espirituales y por ello fue a la cruz del Calvario, lo crucificaron y allí en la cruz derramó su sangre para que nosotros vivamos por Él. Hoy sé que mis pecados han sido borrados por esa preciosa sangre y yo puedo ahora entonces confesar con mi boca y creo en mi corazón, lo confieso que Jesucristo, Jesús es el Señor, es mi Salvador y Él resucitó de entre los muertos para darme vida nueva. Hoy dejo atrás todo el pasado y comienzo a vivir en el nuevo camino que Dios ha destinado para mí. Ahora sé que tu Espíritu Santo ha venido a morar en mí y ahora ando en novedad de vida. Dios mío, como dijeron los discípulos, enséñame a orar, enséñame a comunicarme todos los días contigo, a despertar y alabarte y bendecirte, al bendecir mis alimentos, al acostarme, darte gracias por la vida. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, soy tuyo, Señor. Amén y amén. Hermanos, qué maravilloso es esta revelación de parte del Señor. Si nosotros profundizamos en este conocimiento, recuerde cuando usted comenzó a usar un dispositivo, de repente tuvo su primera laptop, su primera computadora, su primer celular, y usted tuvo que aprender a cómo funcionaba, cómo conectarse, cómo configurar, hasta que usted se comunicara. De la misma manera,
practique la oración constantemente, porque la Biblia dice de que debemos orar sin cesar para estar comunicados con Dios, y esa comunión le va a hacer que usted viva en santidad y en bendición, de bendición en bendición. Termino con este pasaje que está en el libro de Hebreos 10:36, que dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No se desespere, no sea ansioso o ansiosa, espere con paciencia, porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Una vez más le invito a que comparte este mensaje con familias que no conocen al Señor, que lo comente en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, y que siga apoyando económicamente nuestro ministerio para seguir difundiendo el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos.